Muy buenos días, llegó el momento ya de dar inicio a este encuentro virtual. Sierra y Selva Exportadora, ahora Agromercado, les da la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro. El día de hoy, un tema sumamente importante, tema que está en la agenda actual. Cultivos libres de deforestación y economía circular. Antes de dar inicio y presentar ya a nuestro ponente de lujo del día de hoy, quiero comentarles que tenemos el cuadro de chat y la opción de preguntas para poder hacer comentarios y o preguntas, valga la redundancia, a nuestro ponente el día de hoy, el cual, una vez terminada su ponencia, contestará o hará comentarios a ellos. Debo agradecer la iniciativa de Sierra Exportadora porque considero que es una unidad que tiene un compromiso importante, estratégico en las agriculturas y especialmente en las políticas del Ministerio de Agricultura de nuestro país, ¿no? Del Midagri. Considerando de que el problema de la tierra y de las materias primas y en general las agriculturas en el Perú están desfasadas con respecto a los procesos post cosecha y al enfoque de mercados. Somos un país, diríamos, con una tradición de exportación de productos primarios, ¿no? O de producción primaria, y muy poco hemos desarrollado el enfoque post cosecha o de transformación, y menos aún para nichos de mercado. Algunas iniciativas se dieron en los programas de biocomercio, ¿no? Pero no fueron muy bien aprovechados y generalmente las políticas del Midagri no se enfocaron correctamente. Es una crítica constructiva como peruanos y agradezco nuevamente a Sierra Exportadora porque nos da la oportunidad de enfocar el tema de mercados, eh, diríamos, acorde a una necesidad que tenemos ahora frente a los requerimientos de la Unión Europea, que a su vez van a ir sumando países, como es el caso de eh, Reino Unido, que también involucra ahora requerimientos de carácter, diríamos, ambientales, en los cuales la deforestación es uno de los temas más, diríamos, latentes, ¿no? Y como un requerimiento primordial. El otro factor es una nueva tendencia en el mundo, que es la economía circular, que en realidad es el reflejo de lo que sucede en la naturaleza. La naturaleza ya de por sí tiene un proceso de economía circular. Nosotros mismos somos parte de ese ecosistema, de la biota del planeta, ¿no? De lo que llamamos los biomas y todos los que estamos en los hábitats específicos en la Tierra. El ser humano es parte de ello. Entonces, las actividades industriales del hombre también ahora merecen incorporar un modelo de economía que le denominamos economía circular. Ahora, bien, una frase para iniciar es cómo rentabilizar los servicios ecosistémicos y el conocimiento tradicional en el Perú, considerando que somos un país de gran diversidad biológica, de ecosistemas, de genoma y a su vez de una tremenda riqueza cultural expresada en nuestras comunidades, ¿no? Bien, vamos a la primera lámina. Una premisa es, y en esta foto hago referencia a un amigo con el cual he compartido la experiencia de conocer el bosque y los cultivos dentro del bosque, que es el caso del café y cacao que vamos a ver más adelante. Sin embargo, debemos empezar con la premisa de qué es exactamente el bosque y qué nos brinda. Y me refiero a esa complejidad, ¿no? Que es un servicio ecosistémico de gran diversidad biológica en los distintos niveles de la diversidad biológica, que a su vez nos permiten no solo la conservación, sino el generar valor, ¿no? Con un buen manejo con base científico y tecnológica. Si no es posible tener una intervención apropiada, vamos a generar más bien la vulnerabilidad de este ecosistema de bosque, ¿no? Siguiente. Nuestra amenaza es definitivamente la deforestación. En los últimos 20 años Perú ha tenido una cifra muy alta en deforestación. Es una crisis que es evidente ante el mundo. El cambio climático está vinculado directamente a la deforestación. Y sin embargo, nosotros todavía tenemos problemas para enfrentar
esta, diríamos, tendencia que constituyen una amenaza en uno de los recursos más importantes para el Perú, que significan el bosque amazónico, ¿no? En el 2020, por ejemplo, hemos tenido más de 200.000 hectáreas, ¿no?, de deforestación, algo muy grave, y vamos sumando aproximadamente 12 millones de hectáreas deforestadas en el país, ¿no?, de las cuales se considera por ahí que 2 millones están vinculadas todavía a una actividad agrícola y otras 10 millones han sido dejadas a una recuperación natural muy difícil, porque la deforestación es una situación muy grave en cuanto a la pérdida del ecosistema, ¿no? Los cultivos ilegales son uno de los, diríamos, factores por el cual se da la deforestación. Tenemos una crisis, una problemática social muy grave con los cultivos ilegales, ¿no?, que nos genera además diríamos, un compromiso ante el mundo de poder reducir estos cultivos ilegales. El otro factor de la deforestación clave también, y probablemente uno de los más importantes en el mundo de los bosques, no solo de Perú, es la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Otro muy grave en nuestro país, creo que todos conocemos la crisis de Madre de Dios, la minería ilegal, ¿no?, como otro de los factores, y la tala ilegal. Así, al final, estas diferentes manifestaciones humanas han generado diríamos, una tendencia creciente sobre deforestación que además ha generado políticas desde la Unión Europea o los mercados que son receptores de nuestros recursos, que están vinculados al bosque o a la Amazonía, con requerimientos estrictos, como vamos a ver más adelante. ¿Qué proponemos? Bueno, proponemos justamente cultivos que tengan el sello de libre deforestación, es decir, que no están comprometidos en una actividad que dañe el ecosistema. Este enfoque requiere justamente lo más importante para mí, en la experiencia de tantos años de haber buscado generar valor en la producción agrícola. Considero que el mercado siempre es la punta de lanza de lo que significaría poder orientarnos a una política agrícola. Y por eso estamos justo en este webinar de Desierto Exportadora. Para eso tenemos que identificar una tendencia en el mundo sobre productos naturales con alto valor nutricional, ¿no?, saludables y provenientes de un manejo agroecológico. Y me refiero a que el post-COVID ha acentuado más esta tendencia. Hace muchos años ya que reconocemos que hay nichos de mercado que cada vez son más grandes, como vamos a ver más adelante, el mercado LOAS, ¿no?, que al final exigen productos sostenibles, ¿no?, en cuanto a su manejo, a su cultivo, a la post cosecha, y saludables, ¿no? Saludables en el sentido del tipo de cultivo, ¿no?, diríamos, las actividades culturales del agricultor, y por otro lado también el procesamiento, ¿no? Bien, ¿qué necesitamos para lograr una agricultura sostenible dentro de un bosque, ¿no?, o dentro de la Amazonía? Denominaré bosque en general a ese dosel, diríamos, de más de 5 metros, ¿no?, de altitud en vegetación. Pero podemos nosotros circunscribirnos a nuestra realidad agrícola, ¿no?, que es especialmente la Amazonía. Primero, entender la matriz productiva del bosque, ver las políticas y marco legal que están vinculadas al uso de la tierra, la bioprospectiva o la identificación de recursos potenciales del bosque, ¿no?, de la diversidad biológica de este ecosistema tan especial, tan complejo, ¿no? La ciencia, tecnología e innovación vinculada a identificar justamente tecnologías coherentes que permitan nuevos productos, nuevos procesos, que tengan nichos de mercado en el cual la valoración del recurso compensa un manejo bajo sombra, ¿no? Porque recordarán que en general el manejo dentro de un bosque
no es nada fácil en cuanto a los aspectos de productividad, que es el siguiente factor que vemos ahí, productividad y oferta. Es decir, ahí vamos a entender que estamos hablando de un manejo agroforestal, de agroecosistemas, o denominaríamos la agroecología. Y generalmente ese cliché de agroecología es muy duro en el sentido de que al final hay muy baja productividad. Pero ese es un mito relativo cuando no integramos un factor clave de la productividad, que es la cosecha. Luego veremos que otro de los grandes factores es la demanda y mercado con respecto a los recursos que provienen de un ecosistema complejo como es un bosque amazónico. Otro factor clave es la competitividad país, es decir, la oportunidad que tiene Perú en el mercado global frente a otros países de conectarse apropiadamente, de lograr algún nivel de fidelidad en el mercado, ¿no? Y posicionamiento, ¿no? La imagen país con respecto al manejo del recurso, ¿no? A su transformación y a los aspectos de calidad en general son otro de los factores, ¿no? Calidad entendiendo no solamente en cuanto a procesos, sino también la rentabilidad social vinculada a la agricultura, ¿no? Que es otro factor importante, más aún considerando que el bosque es un lugar, es un hábitat natural de muchas de nuestras comunidades, ¿no? Amazónicas o pueblos originarios. Otro factor clave y al final que determina la economía circular es la sostenibilidad y este enfoque moderno, ¿no? De hacer agricultura y cualquier actividad industrial, las bioindustrias que se puedan generar del bosque, el biocomercio, bajo un enfoque mucho más potente con la economía circular. El ejemplo que haremos, por ejemplo, justamente es café y cacao, ¿no? Y quién sabe otro de los recursos que puedan ser futuros dependiente de la bioprospección del bosque. Esa matriz ecosistémica productiva, por ejemplo, en esa lámina vemos un cafeto incipiente en crecimiento, prácticamente, entre comillas, sembrado por las aves que se han alimentado de los frutos del café, y las semillas viables nos dan cafés o ecotipos propios del ecosistema de un suelo complejo de bosque, ¿no? Que le llamamos justo matriz ecosistémica productiva, en el caso de los cafetales bajo sombra, ¿no? Ese es uno de los primeros factores clave, entender que es posible ahora el uso del suelo. Hay no solo tecnología, sino también mucho conocimiento científico sobre ahora el rol que tienen bioestimulantes naturales provenientes de microorganismos, de hongos que están en el ecosistema radicular, ¿no? Entonces, la biología del suelo y nutrición de la dinámica radicular, los organismos y sus interacciones son un factor clave el dosel arbóreo forestal del bosque y la biota vinculante a aves y todo lo que significa, diríamos, diversidad biológica, la composición misma del suelo en la parte inorgánica como sustrato y sus características. Recordemos los factores quelantes que están involucrados, ¿no? Muchos de ellos vinculados a la bioquímica de los microorganismos. El germoplasma, la adaptabilidad y la presión evolutiva que ejerce el bosque sobre un cultivo que introducimos. En el caso del café, vamos a ver más adelante, variedades y ecotipos que pueden ser promisorios, muy importantes en los mercados cuando mantenemos una reserva genética en el bosque sometido a una selección natural, ¿no? Bien, el bosque, nosotros podemos como seres humanos incorporarnos en él, pero siempre con ese compromiso de ser parte del ecosistema o que nuestra actividad esté vinculada al ecosistema. Bien. El otro factor son las políticas y el marco legal. Muy rápido, porque ese aspecto todos lo conocemos, estamos frente a una serie de iniciativas en el mundo y ahora las que nos competen más dentro de lo que es la oferta agrícola del Perú a partir de nuestra Amazonía son los requerimientos de la Unión Europea, ¿no? Los requerimientos de Reino Unido, y más adelante probablemente se van a ir sumando países preocupados por la crisis del cambio climático y su relación frente a
diríamos, a la pérdida de los bosques en el mundo. Sin embargo, Perú ya tiene pues algunas estrategias o al menos experiencias, ¿no? Está en discusión una ley forestal y de fauna que requiere ajustes en su reglamento para que pueda permitir mantener una oferta importante desde la Amazonía, pero también ser muy drástico en reducir el impacto de los factores que reconocemos han permitido, han facilitado la deforestación. Se tiene pues claro que los decision makers, o sea, políticos, ¿no? Van a tomar estas premisas, ¿no? Mediante la asesoría de expertos para poder determinar cuál es la postura del Perú, ya que ante el mundo estamos reflejando de que queremos solucionar las cosas con solo leyes, pero necesitamos evidencia, necesitamos experiencia demostrada de que podemos tener recursos del bosque, o cafés o cacao en el bosque, sostenible, libre de deforestación, y para eso esta propuesta involucra una serie de componentes tecnológicos, ¿no? Y de conocimiento científico. Bien, está clarísimo que la decisión sobre el cambio del uso de la tierra es una gráfica de un paper muy interesante porque involucra aspectos vinculados a la sociedad y a las políticas que derivan de los países, su sociedad misma, sus dirigentes e incluso sus gobernantes, ¿no? ¿No? Factores externos e internos que influyen sobre los cambios del uso de la tierra. Muchas veces en nuestro país, bueno, prácticamente la mayoría de veces están vinculadas, en nuestro caso, a una situación forzada de la economía y de la pobreza, como también de la informalidad y de ilegalidad. Pero veremos también que, y aquí en esta gráfica, damos cuenta que muchos de esos factores que han determinado el cambio de uso de tierra, que está vinculado directamente a la deforestación, ¿no? Es por sobrevivencia, ¿no? Y por objetivos económicos principalmente, ¿no? Bien, el otro factor clave para poder entender y promover una propuesta de cultivos libres de deforestación de nuestra Amazonía está en la bioprospectiva. Muchas veces tratamos de introducir recursos cuando realmente no descubrimos, no hemos estudiado apropiadamente y de manera sistemática y organizada qué recursos tiene nuestra diversidad biológica, especialmente amazónica. Otro factor clave en la bioprospectiva, en la bioprospección de recursos de la biodiversidad en la Amazonía, están vinculadas al conocimiento tradicional, ¿no? De nuestras comunidades. En ese sentido, creo que falta muchísimo trabajo, ¿no? De la parte académica de nuestras universidades, de buscar utilidad real y diríamos vinculada a la bioindustria, ¿no? De los recursos de la diversidad biológica. Desde el conocimiento tradicional existe un tremendo expertise y mucha, diríamos, mucho conocimiento, ¿no? Redundante, ¿no? El concepto, pero ellos tienen claro la utilidad. El problema está en nosotros, en los académicos, los empresarios, la industria, que prácticamente no tiene facilidades, por un lado, y tampoco tiene actitudes para encontrar nuevos productos. Los programas de biocomercio, en realidad, considero y soy un crítico, siguen siendo recolectores, e incluso algunos han amenazado los ecosistemas y son oportunistas y de corto plazo. Necesitamos trabajar una bioprospección vinculada pues a las facultades de biología, medicina, ¿no? Forestales y ambientales, de tal manera que las universidades tengan líneas de investigación que permitan el desarrollo de una bioindustria. Una crítica es justamente ver que en los últimos años las universidades han licenciado con líneas de investigación todavía muy alejadas de una realidad sobre
el desarrollo de una bioindustria, ¿no? Sin embargo, esta lámina, la repito, porque esta lámina es producto de unas experiencias en el 2007, cuando era profesor de ADEX, en la Asociación de Exportadores en cursos de biocomercio, y eran el primer curso que conjuntamente se inauguró el sílabus y el dictado con la presencia de Antonio Brac, ¿no? En ese momento ministro de Ambiente. Ya habíamos identificado, y en mi caso sorprendido, y ahí vemos unas botellas en un escaparate y otros productos en canister de aluminio, y que todos estaban vinculados a recursos andinos y amazónicos, pero que se venden en Asia, como es el caso de Vita OB, que vemos ahí en coreano, Vita 500, hacia la izquierda abajo, que utiliza pues en gramos, muy pocos gramos, 2, 3 gramos, 5 gramos máximo de camu camu deshidratado por infrarrojo y pulverizado ultrafino para formar parte de una bebida con un alto contenido de vitamina C de origen totalmente natural. Y arriba algunas legumbres también tostadas mediante la tecnología infrarrojo y que al final permitían polvo ultrafino que mantiene propiedades nutricionales y funcionales que se agregaban a los lácteos u otras bebidas. Entonces, un mercado exigente en productos saludables, y esa ya era una tendencia en 2005, 2006, y yo recogí esta experiencia dentro de mis cursos, y luego en mi estadía eh, continua en Corea del Sur pude identificar las tecnologías vinculadas a poder generar una bioindustria a partir de una agricultura básica o peor aún de un modelo de recolección, como era el programa de biocomercio. Entonces, hay mucho todavía por recorrer en el país, hay una demanda importante, hay nichos de mercado que no hemos explorado, estamos acostumbrados a hacer números en base al oportunismo de la exportación tradicional en containers, cuando podemos trabajar modelos que sean incluso competitivos, más competitivos, con mejores márgenes, como vamos a ver más adelante, y además con menos competidores, que ese es otro factor clave. En ese sentido, ya estas propuestas se discutieron. Recuerdo haber organizado este evento con la Universidad de San Marcos, mi alma mater, ¿no? La Facultad de Biología, COTRA, Korea Trade Agency de Corea, la Agencia de Comercio de Corea, ¿no? Y algunos alumnos vinculados a otras universidades, en los cuales propusimos el desarrollo de los bioclusters o los bioclusters y llevamos algunos productos a la feria de Gwangju en el 2007 en Corea del Sur, una feria de productos naturales o incluso exóticos, como se le denominaba en aquel momento. El otro factor clave, ya hemos visto anteriormente en el mercado, es clave ahora la investigación científica y el identificar las tecnologías que nos permitan productos al mercado y lógicamente innovar, ¿no? La innovación es un término que es, diríamos, la punta del iceberg, ¿no? Que resume una serie de actividades que terminan en rentabilidad. No hay innovación si esta no ha generado un cambio importante en la economía o en los requerimientos de calidad de vida de los seres humanos. En ese sentido, esta lámina, por ejemplo, muestra, ¿no? Tremendas capacidades de algunas universidades, como es el caso de la Facultad de Biología en San Marcos, ¿no? Donde tenemos diríamos, un soporte de infraestructura potente para investigación científica, pero vuelvo a criticar la necesidad de orientarnos más hacia la problemática social, porque la rentabilidad social es un factor en este momento determinante en el Perú, ¿no? En nuestro país. Generar nuevos conocimientos, la ciencia básica siempre será determinante, es prácticamente, diríamos, lo que vamos a cosechar más adelante. La investigación científica aplicada es de corto plazo probablemente y la de conocimientos básicos más adelante. Además, estas van a permitir cambios de manera
más drástica de lo que pensamos. Una investigación básica puede transformar totalmente un modelo de negocio. La identificación y adopción de tecnologías coherentes, vamos a ver qué tecnologías son realmente coherentes con respecto a lo que buscamos como producto final. No todas las tecnologías son apropiadas a un producto que consideramos es rico en nutrientes o proviene de un ecosistema tan importante como es la Amazonía, ¿no? Y la transferencia y licenciamiento de las tecnologías es otro factor determinante. Estoy viendo un ratito el chat. Exacto, acá no vaya a ver que, no vaya a ser que. Ajá, vamos a ver. Bien, sigamos. Más adelante, entonces, recuerden ciencia y tecnología para innovar. Es otro de los factores claves para desarrollar una oferta potente desde la Amazonía como cultivos libre de deforestación y además con un posicionamiento internacional, que vamos a ver que va a depender de otras tecnologías que nos permiten demostrar todo lo que estamos implementando en un bosque con cultivos, ¿no? O manejo del mismo. A ver, siguiente. Las tecnologías radicales. Así como hay tecnologías que son coherentes, hay tecnologías radicales en el sentido de que son disruptivas, son totalmente nuevas, o incluso sus procesos, no necesariamente la misma tecnología, sino incluirlo en el manejo o en el procesamiento de un recurso que nunca utilizó esta tecnología, pueda significar un producto totalmente nuevo. Lo que buscamos, y ahí en esta lámina que es del año 2007, justo esta lámina muy antigua, parte de las clases de biocomercio, y también unas clases que se daban en algún momento en la Universidad Católica con respecto a políticas. Bueno, era el hecho del leapfrogging, ¿no? Este concepto acuñado por Schumpeter para poder hacer uso de tecnologías, ¿no? En modelos de adopción tecnológica y luego de adopción tecnológica incorporarlas en procesos buscando incluso nuevas tecnologías, ¿no? A partir de nuevos procesos que a su vez están identificados con respecto a estudios de ciencia básica de los recursos. Me refiero, por ejemplo, a mantener niveles altos de proteínas o incluso liberar de forma activa algunas proteínas o flavonoides o aumentar la capacidad antioxidante de recursos vegetales o mantener propiedades bioactivas de plantas medicinales. Todo eso nos va a orientar para identificar qué tecnologías son las más importantes, ¿no? Ahí, por ejemplo, hacemos presente una X, ¿no? What is solve for X, ¿no? O sea, un problema, una tecnología disruptiva y una solución radical. Entonces, es muy importante tener este enfoque cuando queremos hacer negocios a partir de un ecosistema que de por sí es complejo, pero que sabemos que competitivamente no tenemos una productividad, diríamos, de alto nivel, pero con la transformación vamos a poder, diríamos, compensar ese valor supuesto que perdemos en la productividad de campo, porque un cultivo de café bajo sombra tiene un rendimiento en biomasa, diríamos, mucho menor que otro que está en radiación solar intensa, ¿no? A cielo abierto. Sin embargo, nuestro valor agregado va a estar vinculado a otros factores que identificamos por los estudios científicos, como es el caso de una maduración lenta en cafetales, ¿no? En altitud, ¿no? Nuevas rutas bioquímicas probablemente vinculadas a la producción de algunos flavonoides o la capacidad antioxidante. Entonces, en ese sentido necesitamos tecnologías que nos permitan mantener esos atributos propios del cultivo bajo sombra, ¿no? Esa coherencia de la tecnología es muy importante. Esta lámina muestra y además nos sirve para entender que es necesario empezar a innovar y esta es uno de los, diríamos,
de los mecanismos en los cuales muchos de los países han empezado imitando, adaptando tecnología, luego las empresas las adoptan, ¿no? Porque ya las hacen suyas, las tecnologías, y a partir de esas tecnologías innovan en desarrollar variantes de las mismas tecnologías o quién sabe, hacer una tecnología complementaria a aquella que hemos utilizado. Y me sirve mucho para demostrar que en mi caso, siendo profesor de biocomercio en algún momento o del desarrollo de bionegocios, me di con la sorpresa de que uno de los grandes problemas siempre está vinculado a la post cosecha de la deshidratación, por ejemplo. Y cuando era joven deshidratábamos pues con aire caliente o bien calentábamos con resistencias, ¿no? De alambre de micrón, con un consumo tremendo y un rendimiento bastante limitado porque la transferencia de calor es por aire. Pero eso me permitió desarrollar maquinaria y luego nos ha permitido ahora innovar en el uso de la tecnología infrarrojo y ahora el uso de la multifrecuencia de infrarrojo que incluso supera a aquellos que donde aprendimos en Corea y estamos en un nivel superior en ese aspecto, ¿no? Bien, es así como uno también hace una prospección de la tecnología, ¿no? Para poder generar una rentabilidad social, es decir, una valoración de los recursos cultivados bajo sombra. Y entre esas tecnologías está principalmente la electrónica, ¿no? Y las biotecnologías, ¿no? De procesos y el food tech, ¿no? El food pack. Las tecnologías de información siempre determinantes, está la mina es antigua, la terminología que uso aquí es de los años 2007, mucho hemos ido cambiando. Sin embargo, vamos a ver cómo esto todavía es vigente en sentido general de lo que significa identificar tecnologías, ¿no? Que sean, diríamos, no solo disruptivas, sino que sean coherentes al producto que vamos a desarrollar en el bosque. Bien, el otro factor es la productividad. Explicar los beneficios del bosque. Sí, vamos a ver todas las preguntas que estoy viendo, de todas maneras las vamos a tomar muy rápido y comentándoles acá ahora en esta lámina, la productividad y oferta de un bosque no necesariamente debe ser considerada como la fórmula clásica de las agriculturas. Y ahí debemos hacer una crítica constructiva de la formación académica de nuestros ingenieros y de nuestros agrónomos en general, ¿no? Y de la agricultura de nuestro país que por suerte, como es un país de gran diversidad de ecosistemas, pues tiene éxito. También diría que un éxito relativo en el manejo de la costa de nuestro país, es decir, de la franja, ¿no? Del litoral, próximo al litoral, donde tenemos pues una agricultura de commodities, ¿no? De gran oferta, pero que reconocemos que la rentabilidad social no es la que esperamos. Y también estamos dispuestos pues a vincular diríamos, un enfoque también de innovación y de procesos nuevos en esa agricultura de commodities de la costa peruana, ¿no? Entonces, la formación que hemos tenido, probablemente heredada de las escuelas de Norteamérica, de Borlaug, ¿no? De la Revolución Verde, de la gran oferta y de las biotecnologías, de los fertilizantes, ¿no? Y del manejo con pesticidas, nos ha permitido un desarrollo. Sin embargo, volviendo al tema de hoy, que es la Amazonía y en parte los Andes, principalmente ahora, nuevamente enfocándonos en la Amazonía, el manejo no tiene otra opción que ser el de agroecosistemas o el ecológico, ¿no? En ese sentido, con un manejo agroecológico que sabemos que está buscando la sostenibilidad, el incorporar innovaciones basadas en la co-creación con el conocimiento tradicional, además con prácticas propias locales y que permita diríamos, una ah, actividad y participación del
de la sociedad que está involucrada directamente, es decir, de las comunidades, ¿no? Del hombre. Entonces, en ese sentido, sabemos que la práctica de agroecológica o el enfoque agroforestal y de agroecosistemas requiere un matching o encontrar una fórmula para poder generar una oferta importante. Y vamos a verla más adelante. Esa oferta sí existe. Y hago hincapié que este enfoque agroecológico no es el enfoque ideologizado, politizado de algunos grupos en el mundo, que son los verdes, que al final, bueno, es muy importante alzar la voz frente a las amenazas ambientales, pero mucho más importante es saber eh, generar valor y generar oportunidades en un manejo agroecológico, en realidad, ¿no? Sostenible, con impacto económico, porque estamos muy, diríamos, acostumbrados a hablar de esta terminología o utilizar este concepto o hablar del desarrollo de la agroecología desde una posición política y no necesariamente económica, que es lo que más importa en este momento, ¿no? Y la rentabilidad social real, no como un oportunismo de muchas ONGs o organizaciones que al final usan la agroecología como una oportunidad para poder transferir fondos que no necesariamente han transformado a nuestras comunidades, ¿no? Disculpen que sea una crítica tan directa, pero así es, los principios de la agroecología, conocemos las prácticas, procesos, estas láminas van a estar disponibles, el PDF lo puedo colgar y lo bajan, simple. El desarrollo de los agroecosistemas, la agroecología es maravilloso, esto es de la FAO. Desde el punto de vista, diríamos, de estudios, en realidad para algunos puede ser una utopía. En mi caso no. Yo voy a demostrarles que sí es posible, ¿no? Diversidad, co-creación, luego viene una sinergia entre la diversidad biológica y la co-creación, intercambiando conocimientos, como vemos ahí, diversidad y co-creación con esa sinergia, ahora logra eficiencia. Luego vemos que incluye el reciclamiento o el reciclaje, ¿no? Reciclaje, luego la resiliencia y así una serie de, diríamos, atributos propios de esa convivencia en el ecosistema, ¿no? Y eso es lo interesante de los agroecosistemas. Ahí aparecen los valores humanos, ¿no? Más adelante vemos la gobernanza, vemos la vinculación con la sostenibilidad en la parte alimentaria, ¿no? Cultural, y luego vemos la economía circular vinculada, ¿no? En fin, es maravilloso hablar de eso, pero necesitamos que eso nos dé valor, porque si no nos llenamos de una retórica casi poética sobre la agroecología y no necesariamente ha transformado la vida de los pobladores próximos o de los agricultores o caficultores, en este caso, de las zonas amazónicas. Los sectores industriales y mercados son evidentes que justo están muy vinculados a la bioprospección, a la oportunidad que nos genera la diversidad biológica del dosel, ¿no? Del bosque. Generar mercado nicho y escalar en bioindustrias sostenibles es uno de los grandes retos en este sector. Para eso, esta lámina también muy antigua, ya hablamos de delicatessen, micronichos, de LOAS, del mercado de Life on Health and Sustainability, que es salud y sostenibilidad ambiental. Esta lámina del 2006, cuando era profesor en AES, y esa es una experiencia en Gwangju, donde evaluamos diríamos, la oportunidad que tienen algunos de nuestros recursos, ¿no? Y ha sido una experiencia única para aquella época. A ver, veo otra vez el chat. Vamos a profundizar ahorita en el asunto. A ver, está luchando contra la deforestación. Ahorita lo vamos a ver. Yo no puedo comentar, como les comento, veo acá una de las preguntas. Me gustaría luego Sergio Gallegos responder con detalle, no hay ningún problema. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a llegar mejor a las soluciones. El análisis es muy general, es cierto. El efecto de competitividad global
va a estar vinculado justamente a la imagen país y al posicionamiento de nuestros recursos que derivan de este bosque. Bien, voy a ir más rápido. Hace años teníamos productos bandera, ahora desde el 2007 pusimos una estrategia vinculada con este enfoque de recursos genéticos, del aporte cultural y el valor agregado. Pero ¿qué valor agregado, no? Para lograr pues productos estratégicos. Y aquí vamos ya entrando a uno de los ejemplos, Capulus, ¿no? Capulus es justamente la marca y de un producto que ya está en el mercado y que justo en esta nueva cosecha en café involucra casi todo lo comentado prácticamente en esta presentación previa de lo que significa ahora el uso de las tecnologías de transformación de recursos del bosque, ¿no? Capulus es justamente un café derivado de la tecnología infrarroja en la comunidad Yanesha de Ñagasú. La foto es ahí Brino Sedano, presidente de la Asociación de Productores Yanesha Antonio Casanto. Y debo agradecer a toda la comunidad que ha podido ser receptiva de una tecnología con grandes dificultades que ha significado justamente la transferencia misma de la tecnología. Y vamos a ver de qué se trata. Capulus ya tiene una demanda importante que en esta nueva cosecha tiene un compromiso, no solo en el mercado local, sino en muestras internacionales, y para eso ha tenido que implementar una serie de tecnologías que vamos a ver en el corto plazo. Muy rápido vamos a ir. Esta revaloración, la valoración de los recursos genéticos, muy rápido lo voy a pasar, dependen beneficios directos, indirectos, de existencia y los de opción vinculados a la investigación científica. Esto es parte de la teoría de cómo identificar el valor de los recursos genéticos. Lo voy a pasar muy rápido, pero si alguien desea, luego podría responderle a qué se refiere los beneficios directos, indirectos de un bosque, la existencia de opción. La sostenibilidad de la economía circular, y aquí entramos, es otro de los factores claves para poder tener una coherencia en la actividad dentro del bosque con lo que el mismo bosque es, porque el bosque tiene de por sí ya una economía circular, es un ecosistema que está miles de años en un proceso dinámico, evolutivo, nunca es estático, y nosotros nos incluimos en él. Bien, todos sabemos esto, es economía circular. Hace poco hemos ganado el premio de economía circular justamente por implementar una tecnología disruptiva, única. Nunca se había hecho en café y es el hecho de lograr la deshidratación del fruto de manera directa después de la cosecha, ¿no? Tratando de que la fermentación sea controlada, mínima en el proceso de deshidratación de un promedio de 4 horas en el fruto y obtener luego dos productos, lo que es la pulpa seca con la cáscara y por otro lado la semilla, en este caso el grano de oro, para ser tostado también con otra tecnología que es la tecnología infrarroja, ¿no? Este premio derivó justamente en el hecho de haber reducido el impacto del uso del agua. Vamos a ver. En ese sentido, todos sabemos que ha habido una tendencia que hemos promovido en el país. Era necesario en algunos casos, en otros ya vemos que es posible bajo sombra, de cultivos intensivos de café. Estos son imágenes, por ejemplo, de cultivos en Colombia, ¿no? Un modelo típico en Colombia, ¿no? Y una tendencia mundial de cultivos intensivos que está siendo una amenaza también en lo que significa el cambio climático. Y en el caso del café, pues estas son equivalencias, ¿no? Del World Counts del 2022, de que una taza de café significa aproximadamente 5 centímetros cuadrados de selva tropical deforestada. Poco duro, pero es una realidad. El modelo que proponemos disruptivo es un modelo que busca justamente la aplicación de esta economía circular en el proceso del café. Vamos a ver cómo vamos a lograr ecotipos y varietales que están en el bosque. En este caso, esta imagen, por ejemplo, es de un bosque de altitud en Villarrica, de la familia Brac, ¿no? Donde hay plantación de más o menos más de 50, 80 años, incluso relictos muy antiguos, ¿no?
de las primeras experiencias de café en el país. Entonces, vamos a ver una de las tecnologías que utilizamos, es la trazabilidad. La trazabilidad, un concepto que ya ahora es una necesidad, pero lo propusimos en el año 2014 y la denominamos AgrunSoft. En esa época muy poca gente podía creer que fuera tan importante y sin embargo ahora es no solamente importante, sino un requerimiento en los mercados, la trazabilidad. Este es un software muy sencillo en Android que se aplica a los teléfonos y a las tablets. Y ahora lo denominamos biotrazabilidad a raíz de un sustento científico sobre los ejes que dan los algoritmos del programa, es decir, 4 ejes sobre la adquisición de la data. Vamos a ver esos ejes. Esos ejes son genotípico, ecosistémico, ambiental y cultural. Es decir, levantamos información sobre variedades que tiene una parcela, ¿no? El ecosistémico sobre quiénes están relacionados a este cultivo, es decir, quiénes lo acompañan, especies maderables, especies frutales, etcétera. El ambiental sobre los factores abióticos, ¿no? El clima, etcétera, y cultural, la actividad del hombre, es decir, los métodos o el manejo que tiene sobre el cultivo. Este software es el resultado de un cofinanciamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y tiene una información relevante para el trader y el consumidor. Lo importante de este software, y como vemos acá en esta gráfica, estos cuatro, diríamos, factores que determinan el algoritmo que nos va a dar un perfil del campo, está basado en genético, ecosistémico, ambiental y cultural, están distribuidos en 30 preguntas que responde el agricultor y algunos datos que recoge el sistema desde las tablets como fotografías, etcétera, y luego va a la nube y en la nube tenemos una información completa, diríamos, del perfil de campo y el origen de ese café. Entonces, no solamente nos estamos circunscribiendo a de dónde viene y la georreferenciación, si está dentro del bosque o no, ¿no? Si fue deforestado o no, sino vamos más allá a aspectos que nos van a dar una idea, ¿no? Y van a poder sustentar lo que significa el manejo dentro del bosque, es decir, atributos que van a ser significativos en el perfil de taza de un café más adelante, ¿no? Las tablets son muy sencillas, tienen una georreferenciación importante en cuanto a precisión, se identifican 4 puntos de la parcela y se sube la información. Esto ha significado para Capulus un factor determinante frente a sus clientes, porque todos sus productos, lógicamente, han salido de Ñagasú, de la comunidad, especialmente el café, ¿no? de las plantaciones, georreferenciadas, ¿no? Y que a su vez suben a una plataforma, a Trade, y se conectan a los compradores en otras partes del mundo, ¿no? Entonces nos permite la conectividad y además el ofrecer información detallada del origen y del tipo de manejo que ha tenido el cultivo. Esta es una de las gráficas, por ejemplo, en nube, en el sistema. Cuando ingresas, tienes el nombre del agricultor, la ubicación y las variedades, ¿no? El fenotipo, las variedades de la parcela y la parte agroforestal explicada, ¿no? En cuanto a la diversidad de recursos que acompañan y le hacen sombra. Esa es una de las tecnologías y ahora nos vamos a otra de las tecnologías muy importantes, también incorporadas dentro de Capulus. La primera, recuerden, es la biotrazabilidad, AgrunSoft, y ahora el tratar de evadir un proceso convencional como es el lavado, diríamos, del café, es decir, el beneficio húmedo para la obtención de grano de oro. Hemos evadido totalmente este proceso, ¿no? De 21.000 litros de agua que generalmente se consumen para obtener 1 kilogramo de café. Esto está dentro de la fuente de UNESCO y vemos que eso ha pasado a reducir a una huella hídrica de 0. Como vemos ahí, hemos logrado secar muy rápido con una tecnología que es la irradiación infrarroja, ¿no? En este caso de multifrecuencia, tenemos 2 longitudes de onda
en un proceso electrónico muy sencillo en el sentido del consumo también de energía, fácilmente instalado, se puede instalar por familias en las zonas rurales, ¿no? Cada familia puede procesar por día un aproximado de un quintal y poder tener un beneficio de un producto directo, que vamos a ver que tiene una gran aceptación en el mercado, que es el cerezo del café deshidratado, ¿no? La cáscara y pulpa, y por otro lado, el grano de oro, ¿no? El Coffee Cherry Tea es el nombre comercial del cerezo de café deshidratado. Es un té del fruto del café seco, es decir, una infusión de café. Así es. Y en este momento es un novel food con una apertura comercial muy, muy importante en Europa y Asia. Bien, entonces hemos reducido la huella de carbono y desarrollado este módulo, por ejemplo, ¿no? El Modular Infrared Dryer es un equipo desarmable, transportable, ¿no? Con un consumo, como les hago referencia, no superior a 10 amperios, 13 amperios pico, y tiene la versión rural y la versión urbana, es decir, puede aumentar el consumo si tiene mejores condiciones de electrificación. Y te permite deshidratar, ¿no? Un promedio todavía es una baja escala, pero suficiente para cada unidad familiar. Es una de las estrategias de tecnología para transferir, ya en este momento forma parte de Cáporos, ¿no? Todos los cerezos deshidratados en la oferta de Coffee Cherry Tea de Cáporos han utilizado infrarrojo. El beneficio del infrarrojo es que aumentamos la capacidad antioxidante, logramos mejor concentración de vitaminas y además de la parte de inocuidad y sanitaria y el rendimiento en cuanto a energía y tiempo, unidad de tiempo, ¿no? Todos los equipos rurales, es increíble, pero ahora el Internet satelital y los sistemas de tecnología nos permiten conectarlos. Todos los equipos tienen un IoT, es un sistema de Internet of Things, IoT se le dice, de tal manera que podemos saber dónde están ubicados los equipos y cuánto están produciendo por día. Y entonces podríamos tener diríamos, una cooperativa, una red de productores que podemos gestionar a distancia y saber el nivel de producción, ¿no? Y la oferta que podemos alcanzar si es que tenemos grandes unidades de estos equipos. Hemos aplicado a un par de proyectos del banco, del IDB Bank, del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Del BID, y otros proyectos privados de financiamiento privado para poder masificar estos deshidratadores infrarrojos modulares, ¿no? Este es el producto. Ahí estoy justo cuando presentamos el producto. Se vende en el mercado de Lima. En este momento incluso está agotado. Hemos tenido una experiencia tremenda, muy potente sobre el Coffee Cherry Tea con esa tecnología, ¿no? Que a su vez no solamente ya proviene de un ecosistema libre de deforestación, sino es amigable, proceso por cosecha, ¿no? Es ecológico, un proceso bastante, diríamos, limpio o amigable, y con atributos muy, muy, diría, promisorios en la parte nutracéutica y funcional, con estudios que incluso se han publicado en Nature y Science sobre la reducción del impacto del Alzheimer y de los problemas cognitivos, del Parkinson, etc. Bien, luego que obtenemos esos granos, también esta máquina que ven ahí, está instalada en Azú, ahí está Brino tostando, Brino Sedano, líder de la Asociación de Productores, beneficiaria de esta tecnología que fue construida gracias al Programa Nacional de Innovación Agraria, es un tostador infrarrojo, fue para muchos una utopía, algunos lo consideraban un mito, un absurdo, pero el hecho de tostar con esta tecnología significó un nuevo proceso totalmente disruptivo en lo que es el tostado del café. Se tuesta el grano de adentro hacia afuera, no se fragmenta, no hay un crack y mantiene muchos mayores atributos sensoriales al ser molido y especialmente los nutracéuticos porque funcionales ya que el tostado es a baja temperatura, bajo consumo de energía
y permite un estandarizado del proceso, ya que es totalmente electrónico. No hay gas, es totalmente electrónico y este equipo está instalado cerca de Villarrica, en Ñarazo, ¿no? Este también es uno de los modelos que ha promovido el MINAM como una tecnología ecoamigable en el bosque. Y así hemos podido transferir tecnología. Quien habla ha tenido que compartir con los agricultores y aprender de ellos. En realidad hemos aprendido muchísimo al poder transferir la tecnología para identificar las necesidades de ellos. Agrosoft nació así, con una experiencia directa, con una expectativa creada y frustrada también, porque el modelo de negocio siempre ha sido muy opresivo de parte de los traders, de los compradores de café, pero estamos ahora frente a unos requerimientos que permiten en la estrategia Aronsoft ahora más que nunca como exitosa, ¿no? Esa transferencia permite una asociatividad mucho más benigna y potente, ya que ven realmente una transformación y generación de valor gracias a las tecnologías involucradas en esta, diríamos, propuesta nueva de desarrollo de productos de los ecosistemas, diríamos, de manejo más difícil, que son los de bajo sombra en el bosque mismo, ¿no? Así pretendemos, esta es una máquina ya en Lima, justo hace muy poco tiempo terminada, que desarrolla tremenda oferta, ¿no?, en toneladas por día de producto deshidratado con alta calidad, alta tecnología. Estamos hablando de la tecnología más avanzada en el mundo de la deshidratación, e incluso con investigación por utilizar diferentes longitudes de ondas para diferentes propósitos, como puede ser quión, frutos, hierbas aromáticas, ¿no? Hemos trabajado con ajo, estamos trabajando lógicamente el café, el cacao, etcétera. Bien, agradezco, más bien nos vamos a las preguntas que yo pienso que son siempre bienvenidas, especialmente las más incisivas. Adelante, gracias. Muchas gracias, ingeniero Gavidia. Realmente es súper interesante todo lo que ha mencionado, el tema de economía circular, la tecnología que se está aplicando en el café. Parece que ahí tenemos muchos temas por seguir en un siguiente webinar. Hay varias preguntas que le han realizado. Permítame, por favor, leerle. Para la producción del cultivo de café, hoy en día se está adoptando un manejo de sombras y para ello en zonas altas o medias está deforestándose los árboles, para que el café tenga mayor disponibilidad a los rayos de sol y pueda producir mayor cantidad de granos. Esta práctica es buena para la productividad, pero ¿usted cree que no es buena práctica para la protección del ecosistema? Bien, lógicamente no es la práctica que buscamos, es lo que antes se planteaba, ¿no? Lógico, es más, recuerdo que un modelo de caficultura que comenzamos a adoptar fue el de Colombia, donde en la práctica buscaba eso justamente. Y esas imágenes que he puesto del modelo colombiano nos marcan la diferencia. Es decir, Perú debe ahora buscar manejar el bosque y trabajar cafés bajo sombra. Pero uno dirá, pero tengo poca producción. Y ahí viene el tema de la post cosecha, de los procesos. Si nosotros compensamos esa pérdida, entre comillas, de dinero, producto de la baja productividad de los cafetales en bajo sombra, los compensamos con un proceso por cosecha como es la deshidratación infrarroja, el tostado infrarrojo, es decir, salirnos de la práctica convencional, pues estamos encontrando un nicho de mercado que nos va a generar mayor rentabilidad que lo tradicional. Debemos apostar por un camino distinto al del commodity. Acuérdense que además el café está vinculado a la bolsa de valores y por más que existen una serie de iniciativas como el Fair Trade, las certificaciones, los caficultores saben muy bien que al final eso no es suficiente, incluso hasta están muy mal utilizadas y justamente con los requerimientos de la Unión Europea han perdido mucho valor, diríamos, credibilidad estas certificaciones. Otra pregunta, por favor. Sí, luego con respecto al secado de café, dice, para un proceso de trabajo de 8 horas, ¿cuánto café secado podría obtener en kilos?
El equipo está destinado a poder lograr que un quintal en un día cada familia pueda procesar. Uno dirá, es muy poco, pero nuevamente les digo, voy a ser muy directo. Si entran a mi Facebook, van a encontrar que un frasco de Coffee Cherry Tea se vende en el mercado de Lima, diríamos, en Florifauna, en estas grandes cadenas o incluso directo a 45 soles. Y son 170 gramos de Coffee Cherry Tea que sirven para un mes para cada persona como un paciente. Y tiene implicancias clínicas, ¿ah? Después les voy a comentar, hay una serie de estudios tremendos. Entonces, uno se pone a pensar, 170 gramos. Entonces, ¿cuánto realmente necesito? Muy poco. Necesito muy poco, o sea, en un día puedo hacer más de 1.000 soles. Y la máquina se paga en un mes. Entonces, lo que buscamos es justamente generar mercado, porque para eso estamos acá en Ser Reportadora, ¿no? Buscar mercado. Justo hablaba con uno de los asesores, Gustavo de la UNDE, ¿no? Es un crítico potente de la necesidad del mercado, ¿no? Y él es uno de los que me conectó, entonces me dice, no, sin mercado estamos muertos, es cierto, porque no ayuda, la máquina y las tecnologías nos van a dar una oferta importante. La clave ahora es entrar al mercado. Siguiente pregunta. Al respecto, nos preguntan, ¿cuánto de capital de inversión se ha necesitado para operar con ese tipo de tecnología? Oh, muy buena pregunta. Miren, en realidad, esto es esfuerzo desde el 2006 que propongo estas iniciativas, pero todavía no conocía las tecnologías. Las conocí en una estadía de 7 años promedio continuos en Corea del Sur y luego proponerlas acá como parques tecnológicos. Nadie me hizo caso. Entonces tuve que acceder a los fondos del Innovate, los fondos del Banco Mundial con el PENIA, el PENIPA, que es otro porque también tenemos para la deshidratación de carne, especialmente en acuicultura, de trucha, por ejemplo, en las lagunas de Ocubiri tenemos un deshidratador. Y bueno, y un empresario peruano que creyó en mí y me permitió experimentar y desarrollar una máquina con el alto riesgo tecnológico y el éxito ahora de un deshidratador industrial. Entonces hablamos de una inversión muy grande. Sin embargo, ahora los equipos ya, esos prototipos, ahora ya los equipos son bastante manejables, ¿no? Estamos hablando de equipos de 20.000 soles, ¿no? Promedio, ¿no? 25.000 soles con el sistema IoT, 12.000 dólares, el completo. Entonces es bastante manejable. Un tostador bordea los 20.000 dólares, que son como 80.000 soles, ¿no? 70.000 soles, un poco menos, incluso están a 17.000, en fin. Entonces ya no es diríamos, algo ajeno a una realidad que es manejable. Siguiente, por favor. Última pregunta. ¿Cuál debería ser el papel del ingeniero agrónomo frente a toda esta innovación? Bueno, yo pienso que los agrónomos, mientras más se acercan a ser biólogos, les va a ir mejor. Así de simple. Había una pregunta ahí, una repregunta. La respuesta al tema, señor expositor, probablemente no he sido incisivo. Capaz, si me vuelven a poner la respuesta aquí en números exactos, les he dado un poco más de precio. La producción, estamos hablando de un quintal por día de un equipo modular. El tostador es un equipo que tiene un batch de 12 kilos en 23 minutos. En fin, van a brindar certificado y dicen, bueno, sí. Adelante. Siguiente pregunta. Bueno, esas serían todas las preguntas que tengo y le agradecemos su brillante participación, ingeniero Gavidia, y estamos seguros de que va a haber un próximo webinar para que usted nos comente las etapas de innovación y muchas experiencias que ha tenido con toda esa tecnología, no solamente en café, sino también en otros productos agrícolas. Agradecemos también a los participantes y por favor nos gustaría de que puedan completar la siguiente encuesta en el enlace que estamos considerando en el chat. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Me despido. Voy a prender mi video al menos al final.
me despido, muy agradecido por la oportunidad de poder llegar a algunos productores. Espero esté grabado. Y con respecto a la presentación, es un PDF que la voy a poner en mi Facebook disponible, ¿no? Con un link para que puedan bajarla, no hay ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.